La Biblia está sobre la mesa. Puedes verla desde donde estás sentado. La cubierta desgastada, las páginas amarillentas, los versículos subrayados con colores que ya no recuerdas por qué elegiste. Está a menos de 1 metro de distancia. Podrías extender la mano y tocarla. Podrías abrirla en cualquier página. Un salmo, un evangelio. Pero no lo haces. No porque no quieras, o tal vez precisamente porque no quieres. No lo sabes con certeza. Solo sabes que lleva días ahí, cerrada, esperando. Y tú llevas días aquí, cansado, vacío, esperando también, esperando sentir algo, esperando tener ganas, esperando que Dios haga algo que te impulse a abrir ese libro que solía ser tu refugio, y ahora parece solo un objeto más sobre la mesa. Afuera, el mundo sigue girando. La gente corre de un lado a otro con sus ocupaciones, sus urgencias, sus ruidos interminables. Tu teléfono vibra cada 5 minutos con notificaciones que no importan, pero que consumen tu atención de todas formas. Tienes cosas que hacer, problemas que resolver, conversaciones pendientes, decisiones que tomar. Y en medio de todo ese caos, la Biblia descansa en silencio, como un amigo viejo al que dejaste de visitar sin darte cuenta de cuándo exactamente empezó tu ausencia. Hubo un tiempo en que era diferente. Hubo mañanas en que te despertabas con hambre de leer, en que abrías esas páginas como quien abre una ventana para respirar aire fresco. Hubo noches en que un versículo te sostenía cuando todo lo demás se desmoronaba. Hubo temporadas en que la palabra era tu fuerza, tu consuelo, tu dirección, tu luz en medio de la oscuridad más densa. Pero ahora estás seco, vacío, cansado, de una manera que el sueño no puede curar. Y la Biblia, que debería ser tu medicina, se ha convertido en un recordatorio de lo lejos que te sientes de Dios. Tal vez intentaste leerla esta mañana. Te sentaste con un café, abriste en un salmo cualquiera, leíste 3 versículos y tu mente se fue a otro lugar. Al trabajo, a las deudas, a la conversación incómoda que tuviste ayer, a los pensamientos circulares que no te dejan en paz. Leíste las palabras, pero no llegaron a ningún lado. Entraron por tus ojos y salieron por alguna puerta trasera de tu conciencia sin tocar nada en el camino. Y te preguntaste, ¿de qué sirve leer si no siento nada? ¿De qué sirve abrir la Biblia si las palabras rebotan en mi mente como piedras en un muro? ¿Dónde está esa fuerza que todos dicen que fluye de la palabra? Porque ahora mismo, lo único que fluye es tu cansancio. Pero déjame contarte algo. Hay una verdad que necesitas escuchar esta noche. Una verdad tan antigua como el cristianismo mismo, y tan relevante como tu respiración a la fuerza. No viene porque la sientes. La fuerza viene porque la recibes. Y se recibe a través de un medio específico que Dios estableció desde el principio en su palabra. No importa cómo te sientas cuando la abres, importa que la abras. Hubo un hombre que entendió esto mejor que casi cualquier otro en la historia de la iglesia. Un hombre que cabalgó más de 400.0 kilómetros bajo el sol, la lluvia, el viento y la nieve. Un hombre que predicó más de 40.0 sermones, un hombre que organizó un movimiento que transformó naciones, un hombre que enfrentó turbas violentas, traiciones de amigos cercanos, enfermedades brutales y pérdidas devastadoras. Y ese hombre te diría, mirándote directamente a los ojos, con toda la autoridad de sus 88 años de vida fiel, que la única razón por la que sobrevivió todo eso fue porque nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, dejó de alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Su nombre era John Wesley, y esta es su historia, Why tu historia, y la historia de cómo Dios da fuerza a los débiles a través de algo tan simple y tan poderoso como las palabras escritas en un libro antiguo. Es el año 1725, John Wesley tiene 22 años. Está en Oxford estudiando para ser ordenado ministro en la iglesia anglicana. Es brillante, disciplinado, metódico, pero algo le falta. Hay un vacío en su pecho que toda su educación no puede llenar, una inquietud espiritual que todos sus conocimientos teológicos no pueden calmar. Una tarde recibe una carta de su madre Susanna Wesley, esa mujer extraordinaria que crió 19 hijos en condiciones de pobreza extrema, que los educó ella misma porque no había dinero para escuelas, que oraba 2 horas cada día sin importar el caos que la rodeaba. En esa carta, Susanna le escribe algo que cambiará el curso de su vida. Juan, hijo mío, cuídate de no leer tanto que tu lectura se vuelva un fin en sí mismo. Lee la Biblia más que cualquier otro libro. Lee como si Dios te estuviera hablando directamente, porque eso es exactamente lo que Él está haciendo. Wesley lee esas palabras una y otra vez. Lee como si Dios te estuviera hablando directamente, y algo se enciende en su interior. Una comprensión que irá profundizándose durante los siguientes 60 años de su vida. En la Biblia no es un libro de texto, no es un manual de teología, no es una colección de historias antiguas, es la voz viva de Dios dirigida personalmente a ti. Desde ese momento, Wesley toma una decisión tan radical que la mayoría de los cristianos modernos la considerarían imposible al leer la Biblia entera, metódicamente, año tras año, hasta el día de su muerte. No solo leerla, estudiarla,
meditarla, memorizarla, vivirla. Organiza su día alrededor de la palabra, no al revés. Se levanta a las 4 de la mañana y lo primero que hace, antes de vestirse, antes de lavarse la cara, antes de cualquier otra cosa, es abrir las escrituras. Lee en hebreo, lee en griego, lee en latín, en inglés, no porque sea un académico presumido, sino porque quiere estar lo más cerca posible del texto original, lo más cerca posible de lo que Dios realmente dijo. Y anota todo. En su diario, día tras día, año tras año, Wesley registra que leyó, que aprendió, cómo lo aplicó. Transforma la lectura bíblica en un diálogo constante con Dios. No lee para informarse, lee para transformarse. Pero aquí está lo crucial. Lo que necesitas entender: en Wesley no siempre sentía algo profundo cuando leía. Hay entradas en su diario donde admite con honestidad brutal que leyó su porción diaria y su mente estaba distraída, que las palabras entraron y salieron sin aparente efecto, que su corazón estaba frío como el hierro. Y aún así, seguía leyendo. Porque Wesley había descubierto algo que la mayoría de nosotros nunca descubrimos. La palabra de Dios no depende de tus emociones para hacer su trabajo. Tú puedes sentirte muerto por dentro y la palabra sigue estando viva. Tú puedes sentirte débil y la palabra sigue siendo poderosa. Tú puedes sentirte vacío y la palabra sigue estando llena de Dios. Déjame mostrarte cómo esto funcionaba en la vida práctica de Wesley. Es el invierno de 1739. Wesley tiene 36 años. Acaba de empezar el movimiento metodista. Está predicando al aire libre a mineros, trabajadores, prostitutas, gente que las iglesias respetables rechazan. Las multitudes son enormes pero también hostiles. Un día, en Bristol, una turba le lanza piedras. Una le abre la frente. La sangre corre por su rostro mientras sigue predicando. Esa noche, llega a su alojamiento exhausto, dolorido, cuestionándose si vale la pena. Se sienta en una silla desvencijada, con una vela como única luz. Podría simplemente dormir. Nadie lo juzgaría. Dios entendería. Ha dado todo ese día. Pero Wesley abre su Biblia. Abre en Isaías 41 y lee: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lee esas palabras una vez, 2 veces, 3 veces. Las susurra en voz alta. Las anota en su diario o hay algo sucede. No un relámpago, no una voz audible, no una visión mística. Solo una certeza tranquila que se asienta en su pecho. En Dios está con él. Dios lo fortalecerá. Dios no lo abandonará. ¿De dónde vino esa certeza? No de sus emociones, que estaban destrozadas, no de sus circunstancias, que eran brutales. Vino de la palabra. La palabra hizo su trabajo, independientemente de cómo se sentía Wesley. Esa es la fuerza que fluye de la palabra. No es una fuerza que siempre puedes medir. No siempre la sientes inmediatamente. Pero está allí, trabajando, construyendo, fortaleciendo, como el agua que corre bajo tierra, invisible pero vital. Wesley creía firmemente en lo que él llamaba los medios de gracia. Estos son canales específicos a través de los cuales Dios ha prometido dar su gracia: la oración, la Santa Cena, el ayuno, la comunión cristiana y, por supuesto, la lectura de las Escrituras. No son rituales mágicos, son medios establecidos por Dios mismo. Y aquí está la parte que necesitas grabar en tu corazón. Estos medios funcionan incluso cuando no sientes que funcionan. La palabra de Dios hace su obra en ti, aunque tú no la sientas hacer su obra. Así como tu cuerpo digiere la comida incluso cuando no estás consciente del proceso. Tu alma digiere la palabra incluso cuando no percibes el cambio. Wesley lo explicaba así: la palabra es como medicina. Cuando estás enfermo, tomas medicina no porque te guste el sabor, sino porque necesitas curarte. Y la medicina hace su trabajo aunque tú no sientas cada célula sanándose. Simplemente días después te das cuenta de que estás mejor. Así es con la palabra. La lees hoy sin sentir nada. La lees mañana igual a la lees pasado mañana con el mismo vacío. Pero una semana después, un mes después, descubres que algo cambió, que hay una paz que no estaba ahí, que hay una claridad que antes no tenías, que hay una fuerza que apareció sin que notaras su llegada. Durante 50 años, Wesley leyó la Biblia completa una vez al año. 50 veces leyó desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo cuando tenía tiempo libre, no solo cuando se sentía inspirado, lo hacía en medio de tormentas literales y figuradas. Lo hacía cabalgando bajo la lluvia, sosteniendo la Biblia en griego con una mano y las riendas con la otra, leyendo mientras el caballo trotaba por caminos llenos de barro. Lo hacía en posadas miserables, donde el frío era tan intenso que tenía que acercarse peligrosamente a la vela para no congelarse. Lo hacía después de días en que fue rechazado, insultado, amenazado, porque sabía que sin la palabra moriría espiritualmente. Y prefería morir físicamente que morir espiritualmente. Déjame contarte otra escena específica de su vida. Es 1770.
Wesley tiene 67 años. Ha estado predicando durante más de 30 años sin parar. Su cuerpo está gastado. Su voz se quiebra frecuentemente. Hay días en que apenas puede subir al caballo. Sus amigos más cercanos le dicen que descanse, que delegue, que se retire. Una mañana se despierta sintiéndose particularmente débil. Tan débil que considera, por primera vez en décadas, saltarse su rutina de lectura bíblica matutina. Tal vez Dios entendería. Tal vez un día sin leer no haría diferencia. Pero entonces recuerda algo que su madre le enseñó cuando era niño: la palabra es tu pan diario. No vives de aire, no vives de buenas intenciones, vives de la palabra de Dios. Así que se levanta, temblando, se sienta junto a la ventana, abre su Biblia en el Salmo 103 y Liam bendice: alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Lee esas palabras lentamente, y algo extraordinario sucede. Siente que su fuerza vuelve a no instantáneamente, no dramáticamente, pero gradualmente, mientras medita en cada frase, algo en su interior se fortalece. Es como si la palabra fuera un río que fluye hacia su alma seca, llenando grietas que ni siquiera sabía que tenía. Se levanta de esa silla sintiéndose diferente, no porque sus circunstancias hayan cambiado, sino porque la palabra hizo lo que siempre hace: andar vida. Esa noche, predica con una fuerza que sorprende a todos, incluido a él mismo. Y anota en su diario: aprendí de nuevo hoy que la debilidad física no es excusa para descuidar la palabra. De hecho, es precisamente cuando más débil me siento que más necesito alimentarme de las Escrituras, porque mi fuerza no viene de mí, viene de Él, y Él habla a través de su palabra. Ahora, déjame hablarte directamente a ti. Sé que la Biblia está sobre tu mesa, y sé que llevas días sin abrirla. Sé que has intentado leer, y las palabras no te dijeron nada. Sé que te sientes culpable por no sentir lo que crees que deberías sentir cuando lees las Escrituras. Sé que hay una parte de ti que piensa: ¿para qué leer si no voy a sentir nada? Y quiero decirte, con todo el amor y toda la firmeza que puedo reunir, estás mirando esto al revés. No lees la palabra para sentir algo. Lees la palabra para recibir algo. Y lo que recibes no siempre se siente inmediatamente, pero siempre está ahí, trabajando en lo profundo de tu ser. Escúchame, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 no dice que es viva y eficaz solo cuando tú te sientes espiritualmente despierto. Dice que es viva y eficaz, siempre, sin importar tu estado emocional. La palabra es como el sol. El sol sigue brillando, aunque tú cierres los ojos. El sol sigue dando vida, aunque tú no lo mires. Y la palabra sigue siendo poderosa, aunque tú no la sientas poderosa. Entonces, ¿cómo vivir esto? ¿Cómo hacer lo que Wesley hacía? Primero, decide que la palabra no es opcional. No es algo que haces cuando tienes ganas o cuando tienes tiempo. Es tu pan diario. Sin ella, tu alma muere de hambre. Puede que no lo sientas morir hoy o mañana, pero eventualmente la inanición espiritual te alcanzará. Wesley decía: soy un hombre de un solo libro, no porque no leyera otros libros. Leía cientos, pero la Biblia era su fundamento. Todo lo demás era secundario. Segundo, establece un momento específico. Wesley leía a las 4 de la mañana. Tal vez tú no puedas levantarte a las 4. Está bien, pero elige un momento y protégelo como si tu vida dependiera de ello. Porque así es. No esperes a tener ganas. No esperes a sentirte inspirado simplemente ábrela. A la misma hora cada día. 5 minutos, 10 en 15 en lo que puedas dar. Pero hazlo en tercero lentamente. Wesley no corría a través de capítulos enteros tratando de cumplir una meta. Leía despacio, meditaba, masticaba cada versículo como quien saborea comida después de días de ayuno. Lee un salmo completo, pero tómate 10 minutos en hacerlo. Lee 3 versículos de un evangelio, pero quédate ahí hasta que algo en esas palabras toque algo en tu corazón. Cuarto, hora antes de leer. Pídele a Dios que abra tus ojos, que quite el velo, que hable. No porque Él necesite tu permiso, sino porque tú necesitas reconocer tu dependencia. Wesley siempre oraba antes de abrir las Escrituras: Señor, háblame hoy. Aunque mi corazón esté sordo, háblame. Aunque mi mente esté distraída, háblame, porque necesito tu voz, más que necesito aire. Quinto, escribe lo que lees. Wesley llenó docenas de diarios con notas de sus lecturas. No escribas ensayos teológicos. Escribe lo que Dios te dice. Escribe el versículo que te tocó. Escribe cómo lo vas a aplicar hoy. Escribir ancla la palabra en tu mente de una manera que solo leer no puede hacer. Sexto, lee incluso cuando no sientas nada, especialmente cuando no sientas nada, porque es precisamente en esos momentos que más necesitas lo que la palabra ofrece. No leas por emoción, lee por obediencia. La emoción vendrá después,
o no vendrá, pero la fuerza vendrá de todas formas. Wesley tuvo temporadas enteras de sequedad espiritual, meses en que abría la Biblia y su corazón permanecía frío, pero nunca dejaba de leer, y eventualmente, siempre, la sequedad terminaba. El río volvía a fluir, pero solo porque él se mantuvo fiel en el desierto. En séptimo memoriza. Wesley memorizaba capítulos enteros, no porque tuviera una memoria prodigiosa, sino porque repetía los versículos una y otra vez, hasta que se grababan en su mente. Y luego, en momentos de crisis, esos versículos volvían a él como amigos fieles. Tú puedes hacer lo mismo. Elige un versículo esta semana. Uno solo, escríbelo, ponlo en tu teléfono. Repítelo mientras te duchas, mientras conduces, mientras cocinas, hasta que ya no tengas que leerlo porque vive en ti. Y octavo, el más importante, confía en que Dios está trabajando, aunque no lo veas. La palabra no regresa vacía. Isaías 5:5-11 lo promete. Cuando lees, aunque sea con el corazón más frío y la mente más distraída, la palabra está haciendo su trabajo. Está limpiando, está sanando, está fortaleciendo, está construyendo. No siempre puedes medirlo, pero está sucediendo. Wesley vivió hasta los 88 años. Murió el 2 de marzo de 1791. En sus últimas palabras fueron: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros, Ann. Y luego, apenas audible, citó un versículo que había memorizado 70 años atrás: Ann, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Hasta su último aliento, la palabra fluía de Elan porque la había estado bebiendo cada día durante más de 60 años. Y esa misma fuerza está disponible para ti. No porque seas especial, no porque seas fuerte, sino porque Dios es fiel y su palabra es poderosa. Así que esta noche, antes de dormir, quiero que hagas algo simple pero profundo. Quiero que tomes esa Biblia que ha estado esperándote sobre la mesa. Quiero que la abras, no importa dónde, a un salmo, un evangelio, una carta de Pablo, no importa. Y quiero que leas aunque no sientas nada, aunque tu mente divague, aunque te parezca que las palabras rebotan sin efecto. Lead it totus, porque la fuerza no fluye cuando tú la sientes, fluye cuando tú la recibes. Y se recibe abriendo el libro, doblando las rodillas del corazón y diciendo: en Señor, habla. Tu siervo escucha. Tal vez no pase nada dramático esta noche, tal vez mañana tampoco, pero si eres fiel, si abres esa palabra día tras día, semana tras semana, mes tras mes, descubrirás algo maravilloso, aunque hay una fuerza en ti que no estaba ahí antes. Una paz que no puedes explicar, una claridad que no viene de ti, una capacidad de resistir que supera tu naturaleza. Y te darás cuenta de que esa fuerza vino del río de la palabra que estuviste bebiendo fielmente. Incluso cuando no sentías sed, en John Wesley lo vivió. Miles de cristianos a través de la historia lo han vivido, y tú también puedes vivirlo. Abre la palabra aunque el alma esté cansada, porque es ella la que te levantará. Abre la palabra aunque el corazón esté frío, porque es ella la que lo encenderá. Abre la palabra aunque la mente esté distraída, porque es ella la que te enfocará. La fuerza fluye, siempre ha fluido y seguirá fluyendo. Para ti, hoy, ahora, solo tienes que abrir el libro. Amén.